Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Como está escrito en los Evangelios, Hosanna, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Es bendito Jesucristo. Él ha venido a esta tierra. Él ha venido a dar salvación a los gentiles y a reconciliar en redención y justicia al pueblo de Israel. La paz de nuestro Dios en la gloria de Jesucristo sea con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Le pido a Dios el Padre que derrame sobre tu alma en este día la unción y la promesa del Santo Espíritu, para que el conocimiento de la gloria del Señor sea en ti una semilla que llevará mucho fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. En el nombre de Jesús quiero bendecir a toda la familia de la fe que se conecta en directo con este mensaje, con este altar, desde la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Le pido al Padre que envíe sus ángeles, que este altar se encienda con el fuego de su gloria, que toda alma local e internacional pueda ser visitado en sus corazones, en lo más íntimo de su ser, en el poder de la palabra de su gloria, y que la unción de su Santo Espíritu les guíe a las sendas del justo, por amor de su nombre, en la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Sean todos bendecidos en Jesucristo el Señor y sean todos bienvenidos a las atmósferas de su gloria en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, aleluya. Vamos a ir a las Escrituras en el libro de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Vamos a ministrar, vamos a impartir, vamos a plantar palabra de vida a través de estos 10 versículos que Jesús nos ha dejado en testimonio, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios e inspirados por la gloria de nuestro Padre para alcanzar los tiempos del Señor para nuestras vidas. Leo como está escrito. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo, y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aleluya. Tomemos asiento, amados hermanos. El título del mensaje: El camino de los justos. Es digno de ser glorificado nuestro Dios, porque en cualquier tiempo que imparta Dios un mensaje, en cualquier tiempo que Dios envíe su palabra para un propósito, entendemos conforme a los hechos históricos de la palabra y con los hechos históricos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no será fácil para el hombre el entender los tiempos del Señor, por causa de 3 eventos
históricos y bíblicos. El primero está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios está buscando al hombre, creación de Dios. Segundo, vamos a Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, Dios está buscando al hombre de su creación, a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Pero por cuanto Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, lo puedes leer, dice la palabra que el hombre, después de que salió, es decir, el hombre a imagen de Dios, después de que salió del huerto del Edén, el hombre salió sin la gloria de Dios. Dios mandó a sacar al hombre fuera del huerto. Y la palabra dice que un ángel, un querubín con una espada encendida, protegía que el hombre no pudiera volver a entrar al huerto de donde Dios lo había sacado. Lo que significa es que desde ese entonces Adán y Eva dejaron de ser hombres espíritus del Señor Todopoderoso, en gloria, en justicia, en propósito y en destino espiritual, para ser hombres de la carne. La palabra carne significa todo lo que es de Dios se contamina. Tome nota, todo lo que usted vea en la palabra, lo que es de la carne, todo lo que es en propósito de Dios, todo lo que es en tiempo de Dios, todo lo que es en amor de Dios, todo lo que es en voluntad de Dios se corromperá. Y la corrupción vendrá por causa del pecado. Y el pecado, dice la palabra, que viene del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio. Entonces, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que estaba perdido? El hombre de la creación. ¿Y por qué estaba perdido? Estaba perdido por causa del pecado. 1, 2, estaba perdido por causa de su nacimiento según la carne. Y 3, estaba perdido porque este mundo tiene un sistema de gobierno que se llama el príncipe de la potestad del aire, o el que es el padre de las tinieblas, o padre de maldad, de maldición y mentira. Estos eventos, estos 3 testimonios que acabo de mencionar, tú y yo hemos nacido de mujer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Segundo, todo lo que es de la carne es contrario a Dios y a su voluntad. ¿Por qué? Porque el pecado va a tomar de Dios el mandamiento para tomar al hombre o a la mujer nacido del vientre de una madre, y va a traer a ellos la tentación, y por medio del príncipe de la potestad del aire, el padre de maldad y de maldición, va a traer contaminación con espíritus inmundos al ser humano. ¿Qué significa la palabra perdidos? La palabra perdidos tiene 2 tiempos. El primer tiempo es que el hombre no tenga comunión con su Padre Dios. El segundo tiempo de perdidos es que una vez cuando el hombre en su carne y en su cuerpo fallece, se va a enterar que morirá el cuerpo, mas no morirá el alma y el espíritu, porque el alma y el espíritu, que son creación de Dios, tendrán que pasar por un juicio, por un trono, donde Dios llamará al hombre conforme a su alma, en el espíritu, y el hombre entrará a una corte, a un juicio, y conforme a sus obras el hombre será juzgado en su alma después de la muerte. Son verdades espirituales que, a pesar de que se han venido testificando y compartiendo desde el tiempo de Génesis, son verdades espirituales que muchos creyentes han perdido en conocimiento, en el testimonio de la verdad en Cristo Jesús. Y el enemigo, a través de los tiempos, con su astucia, con sus tinieblas, con su gobierno, con su reino, con los sistemas del mundo, con el hombre nacido de mujer bajo la naturaleza de la carne, ha venido apartando al pueblo de los santos del Altísimo, ha venido apartando a los hijos de Dios del testimonio de la gloria de Dios. Y es significativo, hasta cierto punto alarmante espiritualmente, lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios.
El pueblo de Dios está siendo engañado y el pueblo de Dios participa del engaño. No creas que esto está sucediendo ahora en el 2019. Esto viene sucediendo desde los tiempos de Jeremías, de Isaías, desde el tiempo de los profetas. Es más, ocurrió en el mismo huerto del Edén con Adán y Eva. La palabra dice que Dios le dijo al hombre, estando en el huerto, que no comiera del árbol. Y dice la palabra del Señor que la tentación vino de la serpiente a Eva, y Eva le dio a comer a Adán, y ambos cayeron en la naturaleza de pecado. Algo que yo quiero testificar, hermanos, por este mensaje, es que nosotros los creyentes, llamados cristianos, debemos volver por las sendas de los justos. Yo aquí no hago prosélito de una congregación, no hago prosélito de un ministerio, no hago prosélito de mi vida, no hago prosélito de la gloria o la unción que el Señor haya dado a mi esposa y a mi vida. Yo lo que proclamo y proclamaré, ministro y ministraré, imparto e impartiré, es lo que Dios tiene para tu alma, como uno que ha sido escogido, como una que ha sido escogido de la gloria del Señor para alabanza de su nombre. Y yo digo amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos testificando de la palabra que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Si tú vas a Gálatas capítulo 1 versículo 15, dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios me llamó desde el vientre de mi madre, tome nota, y me llamó por su gracia. Este testimonio de Gálatas capítulo 1 versículo 15 es el Señor dando testimonio en la vida de Pablo, cómo Pablo fue escogido desde el vientre de su madre. Si lo uso en términos humanos, Pablo era ya viejo. Si lo uso en términos humanos, Abraham ya era una persona vieja, adulta. Asimismo usted de pronto habrá venido al Evangelio hace 4 años, hace 5 años. A los 5 años a usted no le enseñaron el Evangelio. A los 10 años no le enseñaron el Evangelio. A los 15 no le enseñaron el Evangelio. Pero resulta que el Evangelio, por favor, présteme atención, el Evangelio usted no lo conoce desde el momento en que usted viene a la congregación. Usted tiene que conocer el Evangelio desde el momento en que Dios te apartó y te escogió. Y la palabra dice que Dios te escogió desde el vientre de tu madre y te llamó por su gracia. Ahora, ¿cuál es el tiempo espiritual en el cual nosotros debemos entrar por el camino del justo? Porque esto es un camino de justicia, amados hermanos. Por eso dice la palabra que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Escúcheme, por favor. El justo no es el hombre conforme a la carne, es el hombre conforme a su alma. Es decir, este hombre no es justo. Yo podré tener errores, yo podré tener tropiezos, yo podré tener caídas, pero si mis tropiezos, mis caídas y mis errores me llevan a Dios, me llevan al arrepentimiento, me llevan a la humillación, me llevan a rendirme a los pies del Señor, me llevan a reconocer que he cometido pecado y que me aparté del Señor, pero que vuelvo al Señor, entonces mis caminos son los caminos del justo. Ahora usted lo está leyendo conmigo en Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, él iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, el cual era un principal de los publicanos, y este era un hombre que había hecho riquezas a través de codicia y de avaricia, y al escuchar que Jesús estaba cerca,
Dice la palabra que como él era pequeño de estatura, entonces él se tomó de un árbol y se subió a un sicómoro para poder ver al Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús pasaba por aquel lugar y le vio en el sicómoro, le dijo estas palabras: Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. Hermanos, desen prisa, vengan a los pies del Señor, vengan a la gloria del Señor, búsquenle, desen prisa. Entonces le dijo Jesús: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe que los cristianos que están bajo engaño en todavía naturaleza de carne? Porque hay muchos creyentes, hermanos, que creen que porque son amigos de pastores o son amigos de cristianos o van a una reunión cristiana o van donde personas que hablan de Dios. Hermano, mire, usted quiere ser un cristiano ceñido en los caminos de justicia. Wow, lo voy a repetir. ¿Usted quiere ser un cristiano que camine por la senda del justo? Cuando usted se junte con un cristiano, cuando usted se junte con un llamado ministro, cuando usted se junte con un siervo, una sierva de Dios o un hermano en la fe, usted vele que en ellos están los dones del Espíritu de Dios, que en ellos hay santidad, que en ellos hay una actitud y una naturaleza de la cual fueron apartados y llamados para Dios desde el vientre y desde las entrañas de su madre. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos el caso de Pablo, sabemos que Pablo, ya siendo adulto, él se había desviado de la palabra. ¿Por qué? Porque él había sido instruido por el Sanedrín de aquel entonces. Y sabemos y conocemos que literalmente Pablo, que era Pablo, que era Saulo de Tarso, él siempre pasaba a los pies de Gamaliel, aprendiendo de las Escrituras, conociendo de los tiempos en las Escrituras. Pero también entendemos que Saulo de Tarso fue comisionado como un apóstol del Sanedrín para ir a perseguir y a matar a los judíos, hasta que Jesucristo vino y se le reveló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿a quién persigo? Dijo el Señor resucitado, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, dijo: a esos cristianos que tú persigues, a mí me persigues. A esos cristianos, no lo dijeron los cristianos, lo dijo Jesús. A esos cristianos que tú persigues, a mí me persigues. Porque, hermanos, cuando uno recibe de Jesús, cuando uno recibe del Cristo, y ya te voy a enseñar esto porque estos son los caminos y las sendas del justo o de los justos. Cuando yo recibo de Jesús, Jesús empieza a morar en mí. Ahora, hay un misterio y se lo voy a compartir. ¿Cuántos los quieren recibir? Le voy a enseñar el misterio, porque muchos creyentes no entienden, como dijo Pablo: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? ¿Usted sabe cómo denominó el Padre el atributo del Hijo? Primeramente dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él será el Salvador y el Redentor del pueblo, de los hijos de Dios. Entonces, el misterio es que Yahshua HaMashiach, el ungido Mesías de Israel, Jesús el Cristo, Él vendrá a nosotros en una naturaleza espíritu, en una naturaleza del Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios con nosotros significa lo siguiente: el Dios de sus palabras, el Dios de su Hijo, el Dios de su Santo Espíritu y el Dios de los profetas, el Elohim de los profetas. En otras palabras, para que usted me entienda, solo para que me entienda, uso esta figura. Si Dios a mí me habla una palabra y yo me esfuerzo por vivir y cumplir esa palabra, Dios ahora mora en mí. Elohim mora en mí.
¿Cómo mora en mí? Diga conmigo, por su palabra. 2, si Elohim me unge, me da una unción, yo la guardo, la atesoro, la cuido. Y la cuido de no contaminar, de no contristar al Espíritu Santo, de no caer en pecado, de no abrir mis ojos al pecado, de no rendir mi corazón al pecado. Entonces la unción permanece en mí. Entonces ya tengo a Dios en dos naturalezas en mi vida. La primera, porque Él me habló por su palabra. La segunda, porque me dio su Santo Espíritu. Bien, entonces Dios se está formando, se está depositando dentro de mí. ¿Cuántos lo entienden? Bueno, si resulta que yo tenía un espíritu, digamos, de violencia, o un espíritu de contienda, o un espíritu de envidia, y empiezo por la palabra de Dios, en la misma unción del Espíritu Santo, a sacar esos espíritus de mi vida. O sea, yo mencioné 3, pero la verdad es que son miles de espíritus: codicia, avaricia, maldad, pleito, opresión, depresión, angustia, como quiera. El listado está en la Escritura. ¿Para qué yo se lo voy a decir? Usted puede ir a Mateo, usted puede ir a Gálatas, puede ir a Romanos, puede ir a Levíticos, usted puede ir a Apocalipsis. Allí están todos aquellos espíritus inmundos que destruyen al hombre en cuanto al propósito, al destino y a los caminos de justicia de Dios. Entonces, primero, Dios ya me dio la palabra, mora en mí. Dios está morando en mí porque es su palabra. 2, me ungió. Bueno, la unción permanece en mí, la guardo, la atesoro. Ve lo que esa unción permanezca en mí, en mi salida, en mi entrada, en mi oración, en mi comunión, en mi trabajo, en mi familia. Tomo de esa unción para dar una porción de Dios a las personas que están a mi lado, a mi familia, a mi casa. Es decir, imparto lo que Dios me está dando. 3, me doy cuenta por la palabra, y Dios es luz y me da enseñanza, que tengo obras de la carne. Por ejemplo, si usted va a Gálatas, dice la palabra, las obras de la carne son pleitos, celos, contiendas, disensiones. Y yo tengo disensión, o tengo pleitos, o tengo enojo. Entonces yo digo, no, el enojo no viene de Dios, el enojo viene del pecado, el enojo viene del Hades, el enojo viene de las tinieblas, el enojo viene de la maldición. Yo saco el espíritu de enojo. Entonces cuando el espíritu de enojo se va de mí, entonces Dios me da del espíritu de su paz. Entonces ahora tengo un poco más de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Ahora tengo un poco más de Dios. Ya tengo su palabra, ya tengo su Santo Espíritu. Ahora estoy tomando la autoridad de Jesucristo. Ahora, el misterio es que este trabajo espiritual se debe de hacer, o por lo menos así está escrito, lo debemos hacer todos los creyentes todos los días. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Primero, porque todavía tenemos de la carne. Segundo, porque todavía estamos en este sistema del mundo. Tercero, porque todavía este mundo está bajo un gobierno de maldad y de maldición. ¿O me va a decir usted a mí que usted no tiene a su alcance personas o familiares que le causan conflicto, dolor, que alguien le va a robar, que alguien le va a engañar, que alguien lo va a despojar, que alguien lo va a deshonrar, que alguien le va a hacer daño? Claro que sí, porque la palabra lo dice y lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, el camino de los justos es el que el Señor tiene preparado para nosotros en el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas, porque escrito está que Él nos llamó desde el vientre de nuestras madres. Gálatas capítulo 1, el versículo 15. Entonces yo tengo que tomar esa conciencia. Por ejemplo, cuando yo escuché el mensaje del Evangelio, yo tenía en aquel entonces 33 años. Y mi concepto era que yo era cristiano a partir de los 33 años. Pero cuando vengo al conocimiento de Dios, me doy cuenta que yo no soy cristiano desde los 36 años. Yo tengo que ser cristiano desde las entrañas de mi madre. Si usted me pregunta, ¿cómo, pastor? Yo no entiendo eso. Claro, yo sí lo entiendo y se lo voy a compartir. Por favor, voy a leer Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Tome nota así. En Gálatas 1:15, me apartó.
Me apartó. Todos los que me están escuchando son apartados. Pero ahora usted, diga conmigo yo y usted, como apartados, tenemos ahora que volver a los caminos del justo. Porque si yo no entiendo, y vuelvo un poco atrás, si yo digo, no, yo soy cristiano desde el momento en que fui a la iglesia cristiana, yo soy cristiano desde el momento en que el pastor oró por mí, yo soy cristiano desde el momento en el cual el profeta me habló o el Señor me visitó con su gloria y yo pude recibir la presencia del Espíritu Santo, y en ese momento mi vida cambió. No, mi vida no cambia en el momento en que el poder de Dios viene a mí. Mi vida cambia porque Dios desde el vientre, desde las entrañas de mi madre me llamó. Ahora, una guerra, una batalla, una lucha espiritual para las madres, las que son mamás. Bueno, si usted, mamá, está oyendo este mensaje, usted tiene que entender que todos sus hijos también fueron llamados. Ahora, ellos no lo saben. No necesitan que ellos lo sepan. Usted ya lo sabe, mamá. Entonces empiece a bendecir por Gálatas 1:15 y diga a las madres: yo ahora entiendo que Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, así que ese hijo que vino de mis entrañas, desde mis entrañas y desde mi vientre, Dios lo llamó o Dios la llamó para su gracia. Ahora, estamos hablando de Zaqueo y estamos testificando de Zaqueo, y voy a ir, por favor, acompáñeme al versículo 8 y versículo 9 del libro de Lucas 19, y voy a leer lo que está escrito en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Lo leyó conmigo? Repitámoslo. Lucas capítulo 19, el versículo 8. Repito. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Tome nota, tengo que hablar con el Señor. Tome nota, tengo que hablar con el Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Realmente la salvación había llegado a Zaqueo, porque cuando la salvación, que es el mensaje de las buenas nuevas, llega al hombre, y es lo que está en Juan capítulo 1, el versículo 13, no solamente recibimos al mensaje, sino al mensajero. Como lo predicamos en el mensaje anterior, no solamente recibimos la semilla, sino que también recibimos al sembrador. Hay cristianos que reciben la semilla, pero dejan fuera al sembrador. Hay cristianos que reciben el mensaje, pero dejan afuera al mensajero. Y si sin el mensajero y sin el sembrador, la cosecha, la bendición no se va a dar. Se lo voy a decir de una manera más natural para que usted lo entienda. Si usted aquí oye la palabra, pero sale sin el Señor Jesús de aquí, de nada le sirve, porque usted allá va a salir a ser engañado por el enemigo para pecar. Usted vendrá aquí para oír y saldrá para pecar. Vendrá para oír y saldrá para pecar. No vaya a creer que eso únicamente le sucede a usted. Eso sucedió en el tiempo de Jesús. La palabra dice, el Sanedrín, entre ellos los nombres que mencionamos son los nombres de las Escrituras, pero la verdad es que era un cuerpo ministerial amplio, grande en aquel entonces. Hablo de Anás y Caifás, hablo de los levitas, hablo de los sacerdotes en el tiempo de Jesús.
Y en el tiempo de Jesús venían los fariseos, venían los saduceos. Los samaritanos no entraban en el templo de Salomón, pero entraban mucho los fariseos y los saduceos, y los escénicos y otros creyentes. Pero ellos entraban al templo y salían a pecar. Entre ellos Zaqueo. Zaqueo iba al templo, pero salía a pecar. Y volvía al templo y salía a pecar. Y volvía al templo y salía a pecar. Pero cuando él oyó de Jesús, fue y lo buscó. Cuando Jesús entró a su casa, entonces Zaqueo, dice la palabra del Señor, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces ya, ahora Zaqueo había recibido en su casa al Señor, pero también había recibido su palabra. Si usted lee, y si usted pudiera estar en el tiempo de Zaqueo, a ver, yo quiero que usted vaya conmigo y usted mire el versículo 5 de Lucas 19. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabía usted que muchos cristianos no llevan a Cristo a sus casas? Porque para llevar a Cristo a sus casas tienen que llevarlo en sus corazones. Si usted llegó en auto, usted vino sin Jesús. Y si usted se va en el mismo auto sin Jesús, usted va a llegar a su casa sin Jesús. Llevó su palabra, sí, pero no lo llevó a Él. Entonces, si llevó la semilla, pero no llevó al sembrador, la semilla se va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lleva el mensaje, pero no lleva al mensajero, el mensaje se va a perder. Porque habiendo sido usted apartado desde el vientre de su madre, no recibió al que va a transformar a tu viejo hombre en un nuevo hombre, en el propósito y en la naturaleza de la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Hay miles de congregaciones en todo el mundo, y los cristianos corren a la congregación y escuchan el mensaje y se puede sentir bien allí en el lugar. Pero resulta que el Señor necesita transformar esa alma bajo el sistema del mundo para levantar esa alma conforme al propósito de Dios. Y nosotros necesitamos entender esta verdad espiritual. Entonces, una pregunta. Vamos a ir al hecho histórico. Vamos a ir a los tiempos del ministerio de Jesús. ¿Usted cree que después de que Zaqueo recibió a Jesús en su casa, él pudo volver a ser amigo de los publicanos? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Si después de que Zaqueo recibió a Jesús en su casa, después de que la palabra de Dios entró en cumplimiento en el corazón y en el alma de Zaqueo, ¿usted cree que él pudo volver a ser el jefe de los publicanos? ¿Usted cree que él pudo volver a ser amigo de Anás y de Caifás? No. Porque ahora, ya en el corazón de Zaqueo no estaba la ley de Hashem, no estaba la ley de Moshe, que es Torah, sino que ahora en su corazón estaba Cristo. Ahora estaba Jesús. Y ahora Jesús había transformado la vida de Zaqueo. Yo se lo voy a decir de manera sencilla. No crea que esto es únicamente en este tiempo. Nosotros decimos aquí en Colombia: ¿quién anda con un borracho? Otro borracho. ¿Quién anda con un mentiroso? Otro mentiroso. ¿Quién anda con un pervertido? Otro pervertido. Ahora, ¿quién anda con un cristiano que camina en justicia? No puede caminar con otro cristiano que no camine en justicia. Porque el uno terminará confundiendo al otro, o el uno terminará debilitando al otro. Ahora, si yo camino con un cristiano que no tiene justicia, pero le enseño justicia y no quiere volverse a la justicia, entonces yo sigo en el camino del justo, camino con el sembrador y camino con el mensajero. ¿Me está escuchando?
Hermanos, mire, yo le hago una pregunta. Y usted lo puede leer en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios en Jesucristo les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Con quién caminó Jesús? Mire usted históricamente con quién caminó Jesús. Caminó con todo el pueblo, caminó con los rabinos, caminó con los sacerdotes, caminó con los levitas, caminó con los publicanos, caminó. ¿Con quién caminó? Él caminó solamente con 12, 3 años caminando solo con 12. 3 años caminando solo con 12. Ahora, que caminando con los 12 entró a la casa de Zaqueo, amén. Entró a la casa de Mateo, amén. Porque él venía a cumplir el propósito del Señor. Pero literalmente Jesucristo no anduvo con muchos, él andó con pocos. ¿Por qué? Porque los otros no tenían el corazón para con el Señor. Entonces, cuando Jesús se acercaba a un leproso y el leproso recibía la salvación, la sanidad, entonces cuando Jesús se encontraba de nuevo ese leproso, se abrazaban. Cuando una prostituta que debería de ser apedreada por la ley de Moisés recibía el perdón de Jesús, donde él se la encontraba, se abrazaba. Por eso cuando la prostituta entró, que dice la palabra que Jesús entró a la casa de Mateo, y dice la palabra que entró esta mujer, María, la Magdalena, y que roceó el perfume de alabastro en sus pies, y que con su cabello limpió los pies de Jesús. Mientras los sacerdotes, mientras Anás y Caifás lo repudiaban, lo querían matar, esta mujer lavaba con su cabello y con su perfume sus pies. Entonces la salvación había llegado al corazón de esta mujer. ¿Y quién le presentó el camino de salvación? ¿Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los levitas? Solo Jesús. Es lo que está pasando hoy en día. Hermano, debemos de buscar congregaciones donde nos presenten y nos enseñen del camino de la salvación, que es el camino de los justos. Si usted va a congregaciones donde oye prédicas y toda la congregación es amigo suyo, pero usted no es amigo de Jesús, hermano, sin palabras. Medite, piense. Ahora, se lo voy a poner más sencillo. Vamos, que alguien diga amén. Se lo voy a poner más sencillo. Usted va a una congregación y es amigo de todos esos cristianos y es amigo de los pastores. Y no tengo nada contra los pastores y contra los cristianos. Con lo que tengo algo es con Jesucristo y el camino del justo, nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que no vayan a ver malos entendidos. Yo tengo que hablar verdad, y escúcheme porque se lo voy a enseñar como el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu en Yahshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías de Israel, me lo está hablando por Elohim el Padre y conforme a la Escritura. Usted tiene estos amigos a estos cristianos por amigos, pero usted no se hizo amigo de Jesús. El énfasis que estoy haciendo no es la congregación ni los pastores, no. Sí, usted puede seguir en esa congregación y puede seguir a los pastores, pero siga a Jesús. Porque Jesús es el espíritu vivificante para su alma. Porque Jesús es la salvación de su alma. Porque Jesucristo es la puerta al cielo para el Padre. Porque Jesucristo es el bautismo en Espíritu Santo. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el evangelista, no el maestro. Jesús. Entonces usted es amigo de estos pastores, es amigo de estos profetas y es amigo de estos hermanos donde usted se congrega. Hermano, cuando usted muera, usted se va a dar cuenta que no tenía amigos. Y al único amigo que usted necesitó, no lo tomó por amigo. El único amigo que se quiso acercar a usted, usted lo repudió por quedarse con los amigos según la carne. Ahora, yo hablo por mí. Yo no quiero que usted sea amigo mío. Yo quiero que usted sea amigo de Jesús. Ahora, la ley de justicia en Elohim Dios Todopoderoso, en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, en el testimonio de la palabra, por Elohim Dios, es que si usted es amigo de Jesús, es un buen amigo mío.
Pero si usted no es amigo de Jesús, con toda humildad, usted querrá ser mi amigo, pero entre más se acerque yo más me corro. Porque si usted y yo no estamos en la misma comunión, porque si usted y yo no estamos en el mismo pacto, si usted y yo no estamos en la misma promesa, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué hacemos juntos? Por eso dice la palabra y está escrito: donde dos o más se reúnan en mi nombre y me invoquen y busquen mi rostro, yo estaré en medio de ellos. Ahora, esto no son pensamientos humanos, esto no son ideas ministeriales, esto no son doctrinas de un predicador. Esto es un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Lo que sí tenemos que aprender es cómo actuar. Yo conozco muchos hermanos y hermanas que, voy a hablarlo en sentido humano porque creo que ya levanté un escollo, levanté una espada encendida. Y para ser honesto, tome nota, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya toqué una coyuntura. Si usted va a la congregación cristiana, vaya, pero busque a Cristo, entréguele su alma a Cristo, entréguele su corazón a Cristo, entréguele su mente a Cristo, entréguele su pecado a Cristo, entréguele su debilidad a Cristo. Si usted le entrega su debilidad a Cristo, su corazón a Cristo, su mente a Cristo, usted le está entregando su vida a Dios. Y si usted le entrega su vida a Dios, aleluya, no solamente caminará con el mensajero, sino que caminará con el mensaje. Y si camina con el mensajero y con el mensaje, Dios camina con usted, la Shekinah de Dios camina con usted, la gloria de Dios camina con usted, el poder de Dios camina con usted. Con usted no caminará las tinieblas, el pecado, la inmundicia, la derrota, la depresión, la soledad. Hermano, por favor, a ver, enséñeme usted esto. Soy un cristiano y estoy enfermo, estoy con artritis, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi matrimonio, y supuestamente voy a la iglesia y tengo como 20 o 100 amigos cristianos. Yo tengo 100 amigos cristianos, quiero estar con ellos, pero estoy partido, quebrado, roto, desesperado, angustiado. Ay, pero yo amo a mis 200 amigos cristianos. ¿Qué es eso, hermanos, por Dios? Bueno, para eso ahora yo entiendo las clínicas. En cuidados intensivos está lleno. Allá está muriendo de cáncer, este está muriendo de sida, yo estoy muriendo de cáncer, y todos estamos ahí, unos con inyecciones, otros con médicos, y todos estos son mis amigos. Estamos bien en el mismo salón. ¿Y los caminos del justo? ¿Y los caminos del justo? El justo por su fe vivirá. Hermanos, ¿usted cree que cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, usted cree que Zaqueo se preocupó? ¿Y ahora qué va a decir Anás? ¿Y qué va a decir Caifás? ¿Y ahora qué va a decir entonces los samaritanos? ¿Y qué van a decir los publicanos? Usted me va a disculpar, voy a hablar un adagio. Es más, me lo acabo de inventar ahorita. Me importa mecha de trapeador viejo lo que diga Anás, lo que diga Caifás, lo que digan los samaritanos, lo que digan en el templo. A mí me importa lo que diga Dios mi Padre por Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, si él era un jefe de los publicanos, yo estoy seguro que a la casa de Zaqueo entró Anás y entró Caifás. Si él era un jefe, un hombre en eminencia de los publicanos y rico, ¿usted no cree que de vez en cuando, 2 o 3 veces al año, venía, invitaba a Caifás, a Anás a comer allí y les hacía gran banquete? Pero teniendo a los sacerdotes del Dios Altísimo que ministraban la palabra de Dios, ¿cambió el corazón de Zaqueo? No. Pero cuando llegó el mensajero con el mensaje,
Cuando llegó el mensajero con el mensaje, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas si Jesús entra en tu casa hoy? Pero tú me dirás, pero pastor, es que Él está muerto. No, Él no está muerto, Él está vivo. Dijo Jesús, versículo 10 de Lucas 19. Jesús le dijo: hoy ha venido, pero más que venir, ha entrado. Hoy ha venido y ha entrado la salvación a esta casa. ¿Querrías dejar entrar al Salvador y la salvación a tu casa? Por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, siendo judío, de linaje judío, teniendo las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob sobre su vida, teniendo la ley de Moisés como instrucción y luz y lámpara, teniendo el testimonio de los profetas, porque según la Escritura dice la palabra que él era de los publicanos, porque estaba en pecado, porque se había rebelado contra Dios. Por favor, quiero que me preste atención, con esto quiero terminar. Si usted pudiera hablar con Zaqueo, Zaqueo le hablaría de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le hablaría de la ley y de los profetas, le hablaría de Moisés, le hablaría de Torá, le hablaría de Tanakh, los profetas, le hablaría de los rollos. Por favor, diga muy despacio: hablaba. Usted habla de que es cristiano, usted habla de que es cristiana, usted habla que va a una congregación, usted habla. Bueno, el reino de Dios no consiste en hablar, sino en poder. La decisión es suya. Usted quiere seguir yendo a congregaciones cristianas que están contaminadas, eso es su decisión. Pero repito, cuando usted fallezca, usted se va a dar cuenta que usted estaba sin amigos. Aleluya. Hermano, cuando el apóstol Pablo fue a la Mamestina, ¿sabe lo que es la Mamestina? La Mamestina en el tiempo de Roma, en el tiempo de Saulo de Tarso, de Pablo, era el lugar donde le cortaban la cabeza a los condenados y le llamaban la Mamestina. Pero cuando Pablo iba hacia la Mamestina, él decía: he ganado la buena carrera, he ganado la batalla. Y Pablo veía a sus amigos, dice: estos son mis amigos porque les he plantado la palabra, les dejé el mensaje y el mensajero. Recibieron al mensaje, recibieron el mensajero. Padre, me voy feliz contigo porque mira los que dejé, son ahora mis amigos. ¡Aleluya! 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 Porque nosotros, los que caminamos con Jesús, los que obedecemos sus mandamientos, los que caminamos con el mensajero y con el mensaje, nunca iremos a una tumba, nunca iremos a un fuego de azufre, nunca iremos a un lugar de tormento. Iremos a las moradas eternas, a la nueva Jerusalén, a ver el Rey de Gloria, a adorarlo, a glorificarlo, a alabarlo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿y cómo vamos a llegar allá? Venciendo lo que la carne, el mundo y el diablo nos pone aquí. Yo conozco hermanos en la fe que vino un cristiano y les invita a un restaurante y ellos dijeron: es un hermano, nosotros somos cristianos, le conocemos. Fueron y comieron al restaurante, hablaron, se rieron. Cuando esta familia de la fe
Llegaron a casa, llegaron a vomitar con dolor de cabeza, tuvieron una semana de ataques como no tienen idea. Y entonces llegan y me llaman y me preguntan: pastor, me está pasando esto, me está sucediendo esto. Y le digo: hermano, esto tiene un origen. ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada. Algo ha sucedido. No, no ha pasado nada, pastor. Nosotros aquí seguimos orando, seguimos escuchando los mensajes, seguimos buscando la presencia del Señor. Mis hermanos, ustedes me dicen que no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Ok, vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, revela la verdad. Daniel 2:22, tú conoces lo profundo y lo escondido. Revela lo que está en tinieblas, porque contigo mora la luz. Y entonces me dice: Señor, es que fueron a un restaurante a compartir con un hermano cristiano, que la verdad no era un hermano, era una hermana y otros hermanitos allí. Resulta que esos hermanos, dijo el Señor revelado, no lo hablé yo. O sea, esto me lo reveló Hashem, me lo reveló Elohim, me lo reveló Yahshua Natsare, me lo reveló Jesucristo el Señor, me lo reveló el Espíritu Santo, el Ruach HaKodes. Me dijo: por ir a ver, a cenar, sentarse a cenar en ese restaurante con esa familia, se contaminaron, vinieron espíritus inmundos, y por eso el vómito, por eso los ataques y por eso la aflicción. Entonces les pregunto yo: ¿ustedes de pronto fueron a comer con una persona? El Señor me muestra: sí, pues pastor, es que es una hermanita en la fe. Dije yo: para los hombres en la carne, una hermanita en la fe. Para Dios no es una hermanita en la fe. Dije: para Elohim, para Yahweh de los ejércitos, no es una hermanita en la fe. Y quiero terminar con esto, por el momento. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Voy a leer libro de los Salmos, capítulo 139, del 1 al 3. Présteme atención, por favor, porque no la vaya a coger conmigo, porque no estoy predicando yo, está predicando el Ruach HaKodes, el Santo Espíritu, y escuche la palabra de Dios. Y ya di el testimonio de Zaqueo. Ahora voy a leer Salmo 139, del 1 al 3. Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Repito. Repeat. Ok. Just a minute. Salmo 139, del 1 al 3. Yahweh, tú has examinado y conocido. Tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi caminar, mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, usted se sienta a comer con unos hermanos en la fe. No tengo nada contra los hermanos en la fe. Lo único que tengo es por anunciarles y testificarles: oiga la palabra, pero reciba al mensajero. El mensajero no soy yo. Yo no soy el que soy el fundamento de tu vida de fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Lo he dicho. No me mires a mí, mira a Jesús. O sea, toma sus palabras y ve a Jesús, invoca su nombre. Toma este mensaje y declara la palabra. Dile: Señor, si lo hiciste con Zaqueo, lo haces conmigo. Señor, si escogiste a Pablo desde el vientre de su madre y lo apartaste, también me apartaste a mí. Aleluya. Pero Dios, ¿por qué está hablando esto, hermanos? Porque en el mundo natural hay creyentes, pero en el mundo natural hay 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Y en la palabra dice Jesús, por la parábola, ¿qué hacen las sensatas caminando con las insensatas? No pueden andar las sensatas con las insensatas. Ahora, que los insensatos vengan a caminar con nosotros, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y termino. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré
en medio de mi casa. Tome nota. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, gloria a Dios. No dice cuando el mensaje venga, sino cuando tú, oh Elohim, vengas a mí. En integridad, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Estos son los caminos de los justos: la palabra y Jesús. Usted no puede decir yo amo a Jesús, no su palabra. Ni puede decir me quedo con la palabra y dejo a Jesús. Porque si usted recibe la palabra y recibe a Jesús, por ley de código de vida, usted recibe al Espíritu Santo. O sea, si yo recibo la palabra y recibo a Jesús, recibo al Espíritu Santo. Y si recibo al Espíritu Santo, Elohim es mi Padre. Y mis caminos son conforme a su palabra. Zaqueo no caminaba en la palabra. Él la oía, pero no la obedecía. No la obedecía. ¿Por qué? Porque la palabra dice, en salvación necesitamos con la palabra al mensajero. Porque necesitamos con la semilla al sembrador. Aparte al sembrador de la semilla y todo se perderá. Aparte al mensajero del mensaje, todo se perderá. Aparte al mensajero, quédese con el mensaje, todo se perderá. Quédese con el mensaje y no camine con el mensajero, todo se perderá. Porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Él es nuestra luz. Él es nuestra justicia. Y la palabra es nuestro testimonio. La paz del Altísimo Dios con toda la familia de la fe en todas las naciones. Por favor, reflexionemos y meditemos, porque la verdad, mis hermanos, me visitó un gran temor espiritual en el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios, me hizo saber que muchos creyentes se están perdiendo en esta condición. Porque usted no conoce el camino de su hermano, usted no conoce el camino de su pastor, pero Dios conoce los caminos, está en los salmos, de cada uno de nosotros. Conoce nuestros corazones, las intenciones y los pensamientos. Hermanos, seamos honestos. Si un pastor tiene por miembros, digamos, 500 personas o 100 personas, los pastores conocen las mentes de las 500 personas, los corazones de las 500 personas, lo que hablan las 500 personas, lo que hacen las 500 personas, las intenciones de las 500 personas. No, pero el Altísimo Elohim conoce los corazones de 10,000 billones de personas. Dios los conoce. Dios conoce la mente del bueno, la mente del malo, la mente del justo, la mente del injusto. Que Dios nos guarde. Entonces, no sigas, no camines con los injustos. Deja que los injustos vuelvan sus corazones a Dios y caminen contigo. Gloria al Señor.